Vimos jugar gloriosamente a Taysom Hill con el equipo de Nueva Orleans, artífice de una victoria. Cuando él es titular, su equipo ha ganado 7 de 8 partidos. Y cuando ves jugar múltiples posiciones, te preguntas, ¿por qué no hay más jugadores como él? ¿Por qué los equipos de NBA no utilizan a múltiples jugadores en la posición de quarterback? Una locura, ¿no? Pero tenemos respuestas interesantes en este segmento. De vuelta en NFL al día por ritmo junto a Dani Limón. Les saluda Álvaro Martín y nos habíamos olvidado un poquito de Nueva Orleans. Bueno, ganaron 2 partidos, perdieron 7 consecutivos, despiden a Dennis Allen y nos olvidamos de ellos un poquito. Bueno, reaccionaron, ¿sabes? Y reaccionaron en grande. Un partido empatado a 14 contra Cleveland en la primera mitad. Anotaron 21 puntos sin respuesta y dominaron. Pero sobre todo la manera en que gana este equipo. Porque tienen que utilizar ahora quarterbacks alternos y tienen que mostrar recursos. Y siempre tienen esa arma que se llama Taysom Hill, que ha tenido este equipo y que finalmente la utilizó también Sean Payton, y ahora están emprendiendo la nueva generación de personas a cargo de que, ¿sabes qué? El muchacho es una cuchilla suiza, ¿no? Tiene múltiples funciones y nos puede dar múltiples dimensiones. Puede hacer de todo. Puede recibir, puede ser a la cerrada, puede bloquear, puede pasar, puede acarrear. Es un gran atleta que llegó a la liga un poquito tarde porque entró a la liga un poco más tarde de la cuenta, y te das cuenta que es un atleta inusual que la gente en Nueva Orleans ha sabido utilizar muy bien. Es el primer no corredor en la historia de la NFL con al menos 125 yardas acarreadas y 3 acarreos de touchdown en un mismo partido en la historia de la liga. Y eso es algo increíble. Y él no es corredor. O sea, esa es una de sus funciones, sí, Dani. Sí. Cuando lo ves jugar, ¿qué es lo que te viene a la mente? Me encanta. La verdad es que me encanta y me gusta muchísimo desde que jugaba con Drew Brees. Y como de repente veías que Brees salía y él entraba y el quarterback, y luego Brees volvía a entrar, pero ahí seguía Hill y entonces era corredor. Y entonces, o sea, este dinamismo que le da al equipo, creo que es justo lo que necesita Nueva Orleans. Y es súper triste que se hayan olvidado de él durante tantas semanas, porque si desde el momento en el que se lesionó a Carr, desde el momento en el que empezaron a perder, desde el momento en el que estas cosas en Nueva Orleans se empezaron a olvidar, esta racha de partidos ganados que tenían, y todo el mundo creíamos que a lo mejor podrían ser este tercer equipo en llegar en casa al Super Bowl. Ahorita ya no lo creemos tanto. Si se hubieran acordado que existía esta mancuerna, ¿no? Este dinamismo, ese slash que literalmente es Taysom Hill, las cosas a lo mejor hubieran sido muy distintas para esos 7 partidos que perdieron al hilo, ¿no? La NFL y su historia está plagada, está sembrada de jugadores que tuvieron que cambiar de posición en algún momento, muchas veces a nivel de NFL. Jawan Jennings, por ejemplo, es receptor en San Francisco, no quarterback, que era su posición previa. De vez en cuando, y es muy inusual, mencionaste ya por apodo a Cordell Stewart, con el cual compartí en Monterrey en la visita de Pittsburgh para el Watch Party, que fue un éxito, la verdad. A esta clínica de fútbol americano, Son Tochito. Cordell Stewart. Me encantó estar ahí. Los regiomontanos son gente brava, conocedora y vocal, apasionada. Y no estoy diciendo nada nuevo que nadie no sepa en México. Pero aparte, hablando de esa parte, estaba Cordell Stewart, le pregunté de todo esto, le pregunté exactamente esta pregunta. Y aquí viene la pregunta. Si Cordell Stewart tuvo éxito, si el mismo Tim Tebow un momento parecía que era ese tipo de jugador que podía pasar, a veces podía correr, se lo podía utilizar de fullback, inclusive a la cerrada. ¿Por qué no vemos eso más en la NFL? ¿Y por qué los equipos no utilizan ese tipo de jugador más? Y algo que se hacía en la época de los años 60 y 70 y se fue perdiendo al avanzar el estudio estadístico del deporte, es por qué no tener una mancuerna de quarterbacks. Yo sé que eso es una locura. Cualquier entrenador que me está escuchando dice, no, para allá no vayas, que te vas a caer, que eso es una tontería, porque la NFL y el deporte es un deporte de ritmo, de patrones. Es difícil quitar a uno y poner a otro que tenga una cadencia distinta, que tenga capacidades distintas, que te exija a ti como jugador que los rodee hacer cosas distintas y tú mantener todo eso claro en tu mente y hacer un cambio al ras. También hace falta inclusive que si va a pasar el balón en la línea lateral empiece a calentar, que el brazo esté en condiciones de lanzar un pase y no llegar fresquito de la banca, de quitarse el abrigo y lanzarse al campo. A ver, hay que pasar ahora. ¿A quién le pasó? Tiene que estar muy claro la situación. Pero a mí me sorprende. Vi este fin de semana en el partido contra Baltimore a Pittsburgh utilizar a Justin Fields en 2 ocasiones.
como una alternativa en situaciones donde el juego terrestre no era muy bueno y la optativa, que jamás iba a pasar con Russell Wilson, de repente la amenaza. Y lo fue, tuvo un acarreo bastante largo de 8 yardas. Le hacían falta 9, pero consiguió 8 y aún así funcionó. Mi pregunta es, ¿por qué en la NFL no tenemos situaciones como la de Hill con mayor frecuencia? Y yo entiendo que no hay 32 quarterbacks titulares en la liga, yo entiendo que hay una escasez tremenda, pero hay jugadores como Hill y como otros que tienen esas cualidades y que no se utilizan. No sé si lo ves igual o piensas que es una locura de mi parte. No, yo lo veo igual. Digo, hay ciertos equipos que podrían usarlo más, ¿no? Es por eso que nos sorprende gratamente estas jugadas en donde de repente el quarterback está bloqueando y llega, no sé, Julian Edelman a lanzar o llega Pacheco a lanzar y es como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y nos emocionamos porque realmente le da un dinamismo diferente a la ofensiva y obviamente al play call. Entonces, el tener un equipo que pueda hacer esto constantemente es un arma enorme porque no sabes cuándo. O sea, no es como que de repente te cambie nada más el quarterback. Este joven ha tenido 8 juegos como titular, o sea, como quarterback titular, pero veíamos la tabla anterior. No solamente es eso. O sea, juega como tight end, ha jugado como wide receiver, ha jugado como corredor. O sea, vean la cantidad y los números que está haciendo. O sea, realmente, digo, creo que ya quisieran muchos tener 685 yardas como wide receiver, ¿no? Y él es un joven que de repente está o sea, que la mayor parte de su juego está en la banca. Y ahí está lo excepcional de él, que no pueden hacer Justin Fields, ni pudo haber hecho en su época Cordell Stewart, ni siquiera Tim Tebow. Y ese chamaco se queda en la línea a bloquear. O sea, recibe tremenda golpiza. ¿Tú te imaginas lo que es un equipo diciendo de Joey Burrow, Joey, mira, vas a jugar el esquema de Sean McVay, vas a ser receptor, pero te vas a colocar al extremo de los tackles. Y de vez en cuando vas a tener que darle un doble bloqueo a un liniero defensivo. Se muere el propietario. Sí, se muere. Dice, no, estás loco, imposible. Pero yo creo que hay cabida para un jugador como Hill, que sea exactamente ese biotipo, que sea suficientemente rudo y físico, con contextura física tremenda, como para poder aguantar golpes, que también tenga una capacidad atlética tremenda para ser un corredor cuya velocidad lo distinga o le dé ventajas, pero también tenga el brazo y la lectura de juego de un quarterback. En una época, Warren Moon quería ir a la NFL, pero lo querían draftear como corredor o receptor. Y él prefirió irse a Canadá, a la CFL, para demostrar que él podía ser un quarterback, cuando en aquella época todavía se pensaba que por el color de tu piel debería jugar más bien como corredor o receptor y no ser quarterback. Esos tiempos se acabaron, gracias a Dios. Pero eso es otro ejemplo de un jugador de esa calaña que se tuvo que ir a Canadá. No fue a la NFL cuando le tocaba su turno, para poder demostrar lo que él podía hacer en un campo de juego. Y yo me pregunto, siempre hay unos quarterbacks que no dan pie con bola porque por las razones que sean no llegan a la NFL o no llegan de cierta manera. Y siempre hay 2 o 3 que están en esta categoría. ¿Por qué que podrían no lo vemos ser más algo en la liga? más. Tendríamos que verlo más. Ojalá lo que está pasando con Times on Hill y lo que pasó esta semana con Times on Hill le abra un poquito la visión a los equipos, ¿no? Y vean que existe esta posición que no es posición, no sé, a lo mejor es un tema contractual. Yo creo que va un poquito también una cuestión por el tema contractual, porque ¿en dónde lo pones, no? O sea, pero yo creo que eso jugador, ¿de qué le pagas? Pero al final... Pero eso le conviene al equipo. O sea, si vas a hacer este tipo de quarterback, pues no te voy a pagar el salario de un quarterback de élite. Hill tiene 8 titularidades, ha iniciado 8 partidos, ha ganado 7 su equipo. En ellos no terminó el partido, pero se le da la victoria a él. Así que la pregunta es eso. ¿Por qué no hay más? ¿Qué candidatos verías en equipos, planteles actuales de la NFL para estar en ese tipo de función? Más allá del wildcat, excluyo eso, porque ese es otro tema. Eso no es la acarreo disfrazada. Estoy hablando de un jugador que puede realmente hacer las funciones de un quarterback. ¿Qué jugadores universitarios vienen por ahí que tú pienses serían ese tipo de modelo? Déjanos saber todo eso y tu opinión en los comentarios.